Muy buenos días, el tema de hoy es vivir fielmente. Vamos al libro de Josué 1, 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vivir fielmente. Encontramos la vida de Josué, un hombre que prácticamente estuvo detrás de Moisés, pero nunca se hizo visible, nunca se mostró que él quería reemplazar a Moisés, pero nunca se mostró tampoco que él tuviera de pronto intenciones de seguir los pasos de Moisés. Pero como el Señor vio la fidelidad de Josué, quien siempre estuvo ahí cerca a Moisés, cerca al lado de Moisés, cuando el Señor lo usó sacando al pueblo de Israel, cuando el Señor lo usó con milagros, con prodigios, con señales, aún como Dios usó a Moisés para guiar al pueblo hebreo, ese pueblo rebelde, terco, idólatra, que renegaba contra Dios en diferentes circunstancias, diferentes momentos. Pero en la palabra no encontramos que Josué haya renegado contra Dios o contra Moisés o por las cosas que vieron o pasaron. Por el contrario, fue un hombre sabio, prudente, en el cual nunca se involucró con el pueblo en la murmuración ni en la crítica. Tampoco se involucró en cuando hicieron el becerro de oro. Encontramos a Josué, que fue un hombre valiente, un hombre en el cual siempre estuvo ahí, pero como cuando muere Moisés, viene el Señor y llama a Josué. Lo llama a Josué para que sea el sucesor de Moisés. Encontramos por qué vivir fielmente, porque el Señor muchas veces, así como pasó como el rey David, que lo sacó detrás de las ovejas, el Señor nos saca a usted de mí detrás de las ovejas. De pronto nadie daba un peso por usted y por mí. De pronto era la oveja negra, como dicen algunos, el bueno para nada, el vago, el perezoso, el borracho, el mujeriego, el que nunca colabora, el que nunca ayuda, el que siempre tiene excusa para no hacer nada. Bueno, muchos argumentos que el enemigo se ensaña contra la persona que Dios quiere usar, pero también usa a las personas cercanas. Y aquí encontramos a Josué. Y lo llama el Señor y le dice a él, solamente lo que tenía que hacer era esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cuando el Señor lo llama que se esfuerce, es porque él vivía que era un hombre fiel, que vivía fielmente pegado a Moisés. Como les decía, nunca demostró que él realmente quería ser sucesor de Moisés, pero tampoco nunca se mostró para de pronto querer ser el sucesor o querer demostrar ser alguien más que Moisés o de pronto llamar la atención. No. Y el Señor por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces. Por eso usted que está escuchando este devocional, el Señor está hablando que este es el año que usted se esfuerce, que sea valiente, porque el Señor sí ve el potencial en usted. En otros no lo ven en usted. En otros ven de pronto, como le decía anteriormente, el vago, el perezoso, o de pronto porque perdió años en el estudio, de pronto porque lo han echado varios trabajos, de pronto porque no ha avanzado en la vida, pero lo llama el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque vuelve y se lo repite y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, prácticamente el Señor le da unas instrucciones a Josué. Unas instrucciones en las cuales tenía que seguir los pasos de Moisés, a través de la ley que el Señor había mandado a través de Moisés, pero también que para que fuera prosperado en todas las cosas que le emprendería, sería prosperado porque él tendría la seguridad y confianza en que Dios estaría con él. Y también le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, la ley. Miremos el anterior versículo que el Señor dice que tenía que trabajar la ley en la cual el Señor le mandó a través de Moisés, ¿cierto? Hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que nos habla acá?
Para vivir fielmente debemos estar conectados con la palabra, vivir la palabra, entender la palabra, tener entendimiento, revelación de la palabra, y eso se logra con meditación, estudio de la palabra y tiempos de calidad a través de las Escrituras, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, esa claridad. Así como el Señor le habló a Moisés, a Josué, también nos habla a usted y a mí, que debemos esforzarnos en meditar de este libro de día y de noche. ¿Pero para qué? Para que todo nos vaya bien. Mire que aquí no dice solamente para que usted solamente tenga dinero, para que sea una persona de renombre, para que sea una persona que es usada por Dios. No, para que todo nos vaya bien. Y vuelve lo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire, con este sello, ese respaldo, ¿qué más necesitamos? Nada más necesitamos. Necesitamos es vivir fielmente a la obediencia, a la sujeción, al direccionamiento, al conocimiento, al entendimiento, al discernimiento, a la revelación, al entendimiento de la palabra. Buscar esos tiempos de intimidad delante de la presencia del Señor, vivir fielmente en su presencia, despojarnos de todo, de pronto todo peso que nos asedia, de pronto cosas del pasado, cosas que no nos gustan o que no hemos podido todavía morir o dejar, y es poderlo soltar y entregar. Por eso acá esta es una palabra que nos habla el Señor, que así como le habló a Josué, también nos habla a usted y a mí. Pero también tenemos que tener entendimiento, así como Dios le habló a Pablo. Pablo le habló a su discípulo Timoteo, que lo habla en 2 Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire que acá encontramos nuevamente la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, la única palabra de verdad es la Biblia, es las Escrituras que el Señor nos dejó. Por eso esas instrucciones que le daba Pablo a Timoteo. ¿Y era por qué? Porque era el discípulo fiel que tenía Pablo, ¿cierto? Y por eso lo instruyó a las Escrituras, por eso le dio instrucciones, pero porque él era un obrero fiel, pero era un discípulo enseñable y moldeable, Timoteo, en el cual aceptaba la orientación y la dirección de todo lo que el Señor lo guiaba y lo orientaba para que él debía hacerlo. Y usted y yo debemos vivir fielmente, así como Timoteo recibió esas instrucciones de Pablo, pero las aplicó primeramente para su vida y también para donde era enviado y también era usado por el Señor. Pero también Pablo también usa las armas, y las armas a las cuales usted y yo debemos entender que no, la lucha que usted y yo tenemos a diario no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, como dice la palabra. Pero miren lo que nos habla la palabra en el libro de Efesios 6:10 al 18. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñido con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y el calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Pablo nuevamente habla cuáles son las armas espirituales, pero mire que dentro de las armas nos habla también de la palabra. Dice: para que dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada del Espíritu es la cual usted y yo debemos apoderarnos de esa espada, que esa espada sea ese fuego en nuestro corazón, la palabra. Pero es la palabra de verdad. Como estamos mirando, para vivir fielmente necesitamos conocer la palabra, necesitamos entender la palabra, pero también necesitamos hablar la palabra de Dios, no nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, no. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué debemos hacer usted y yo? ¿Cómo debemos obrar? Por eso mire lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, prácticamente escapar de todo lo que nos ofrece este mundo: la inmoralidad, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, la trampa que nos ofrece el enemigo. Eso está latente en todas partes. Y usted y yo, si deseamos, anhelamos vivir fielmente para Dios, debemos entender que solamente en el Señor es que podemos lograr la conquista y la victoria de lo que el Señor quiere llevarnos a hacer a usted y a mí. Por eso lo dice en Mateo 10:37 al 38. El que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos tomar la cruz, y esa cruz es el Evangelio,
el conocimiento, la palabra, ir a predicar la palabra de Dios, ir a orar por los enfermos, ir a orar por los necesitados, pero también el ser usados en la dirección del Espíritu Santo con la palabra. Por eso, cuando usted y yo vivimos fielmente, así como obró Josué, que Josué obró vivir fielmente delante de la presencia del Señor, y el Señor lo usó sobrenaturalmente porque vio esa fidelidad en Josué, pero también que el Señor vea esa fidelidad como la vio Pablo en su discípulo Timoteo, que el Señor la vea en usted y en mí. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que el vivir fielmente es vivir sujeto a la palabra, al conocimiento, al entendimiento de la palabra de Dios, pero también doblegar nuestra voluntad, de apartarnos del pecado, pero vivir en la santidad de la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra y la revelación de su palabra a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.